Bueno, muy buenas. eh, Bienvenidos a todos. A Juliana. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro de nuestros webinars de internacionalización. Hoy vamos a tener un webinar sobre consejos para conferencias telefónicas y presentaciones comerciales con Nicolás Elizárraga, que yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Nico, no sé, creo que quitaste la cámara y la presentación. Ahí ha vuelto la presentación Listo, veo la presentación. y ahora va a venir la cámara en un ratito, cuando nos termines de presentar. Dale. Vale, bueno, pues nada, quiero darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, quisiera hacer primero una pequeña eh, prueba de sonido para saber si nos están escuchando bien en la presentación. Entonces, en el panel de preguntas que tienen a mano derecha, van a poder escribir si nos escuchan, si nos ven, y pues durante la presentación podrán dejar ahí las preguntas que tengan. Y pues Nicolás y Alan, que también tenemos un experto, esa sorpresa de hoy, que bueno, ya la presentará Nicolás, irán respondiendo entonces a sus preguntas. Entonces, bueno, Edgar, veo que escribiste, muchas gracias. Gracias Lina, gracias Mónica. Perfecto. Entonces, nada, bueno, como les estaba contando, vamos a tener un webinar sobre consejos para conferencias telefónicas y presentaciones comerciales remotas, que es súper importante a la hora de hacer negocios cuando no estamos en el mismo lugar de nuestros clientes. Entonces, le voy a dar la bienvenida a Nicolás, que bueno, durante su experiencia profesional, Nicolás ha cerrado negocios de productos y servicios de tecnología en casi todos los mercados de la región, tiene muchísima experiencia en Latinoamérica y bueno, gran parte de estos cierres han sido realizados de modo parcialmente remoto, así que es un experto en el tema. También ha desarrollado Pragmatic Sales Insights, que es la primera metodología de ventas B2B específicamente desarrollada para productos y servicios basados en tecnología. Y bueno, estas herramientas las vamos a revisar en este webinar. Entonces, sin más preámbulo, Nico, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias Juli por la intro. Eh, ya deberían vernos también por cámara, supongo. Eh, Juli, no, ¿está habilitada la cámara? No te veo. Ah, bueno, mejor entonces. No, no me preocupo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos a los que me conocen y a los que no me conocen. Eh, Presentarme también, ¿sí? Mi nombre es Nico Elizarraga. Llevo un buen tiempo trabajando con Fedesoft en iniciativas tanto presenciales como remotas, ¿sí? Y lo que yo quisiera en el día de hoy es compartirles algunos tips o algo de conocimiento para interactuar virtualmente con clientes, ¿sí? Eh, Algunas cuestiones muy cortitas, pero que tuvieron muy buen impacto en los momentos en los que yo me vi eh, necesitado de este tipo de medios, ¿no? De los medios virtuales para hacer negocios, ¿sí? Para los que
Soy Nico Lizarraga y me especializo en estudiar el proceso de ventas de tecnología, tanto de productos como de servicios, ¿sí? Y la verdad, como también indicaba Julián en un momento, tuve muchas experiencias vendiendo de manera virtual, ¿sí? Eh, la verdad que desde la empresa que estaba basada en Argentina, tuvimos experiencia en la interacción y el cierre de negocios, tanto a nivel local o con un avión por medio, como también utilizando las herramientas de soporte, como puede Juli, te iba a pedir si vos nos podías ayudar con las preguntas también, porque Dale, hay claro que sí. interacción, vamos a tratar de hacerlo un poco más entretenido, para que cada uno aporte sus experiencias y sus preguntas. Entonces, seguramente te pidamos por favor ayuda para que las personas vayan contestando, ¿sí? Dale, claro que sí. Bueno, eso en cuanto a mí, la verdad que tuve experiencias pésimas vendiendo de manera virtual, se cortaba el teléfono, la gente no me escuchaba, mucho esfuerzo, y algunas de las cosas buenas de los procesos exitosos son las que les voy a compartir, ¿sí? Esto es muy alto nivel, en su momento armé una metodología para vender tecnología que consta bueno, fue consolidada a partir de entrevistas en profundidad de ventas, experiencia propia, en varios eh, para vender tecnología que después les voy a pasar a detallar a quien le interese, obviamente. Siempre es importante mantener las cosas en absoluta relevancia y hablarle de lo que le interesa al que le interesa, ¿no? Porque si no uno termina aburriendo y sobre todo en estas instancias en las cuales uno es el beneficiado con la palabra y la dirección de la presentación y el otro como que tiene ahí la obligación o no de escuchar, pero a partir del ritmo impuesto por otra persona. Bien, lo mismo algunas de las instituciones con las cuales hemos trabajado con esta metodología de ventas. Están los amigos de FedeSoft, está la FedeSoft paraguaya, la FedeSoft boliviana, la FedeSoft peruana, la FedeSoft chilena, las cámaras de comercio, los núcleos TIC de las, ¿no?, empresas particulares, algunas en las cuales hemos trabajado, ¿no? Bien, tenemos un invitado, es una persona mucho más encantadora que en la foto, pero su nombre es Alan Longo, ¿sí? Y lo voy a dejar presentarse a él. A ver. Hola a todos, ¿cómo andan? Un gusto estar acá, bueno, acá con Nico y con ustedes, compartiendo y tratando de contribuir desde mi conocimiento para que ustedes también puedan obtener ciertas herramientas. Yo me especializo en lo que es comunicación no verbal, ¿sí? También conocido como comportamiento no verbal, lenguaje del cuerpo, microexpresiones, todos los significados de la postura, ¿sí? Además de eso, hago selección de personal y muchas veces en los procesos de selección realizamos entrevistas por videoconferencia, ¿sí? Así que, bueno, Nico, muchas gracias por tenerme acá y principalmente espero también poder aportar y colaborar desde mi conocimiento para que ustedes puedan tener y adoptar algunas herramientas que los potencie en estas operaciones. Bueno, eso gracias también a Alan por acompañarnos. El aporte de Alan se va a ver en lo que tiene que ver obviamente con el uso de la cámara web, ¿no? Cuando uno está interactuando de manera remota, cómo usa o cómo se posiciona frente a la cámara y cómo hace para transmitir lo que quiere transmitir, aprovechando que la persona nos está viendo, ¿no? Con lo cual, ahí va a estar el aporte de Alan, ¿sí? Bien, comenzamos, ¿sí? Una diapositiva en blanco implica que estamos próximos a iniciar con el conocimiento, basta de presentaciones y vamos al grano, ¿sí? Van a ver que voy a usar muchas veces el término interacción comercial, ¿sí?
o IC, que bueno, para alguna gente es circuito integrado en inglés, para mí, bueno, puse interacción comercial. Básicamente una interacción comercial, para aclararlo, me refiero a reuniones y presentaciones en tiempo real con el cliente que son necesarias para cerrar la venta, ¿sí? Son reuniones y presentaciones en tiempo real con el cliente necesarias para cerrar la venta. ¿Qué incluye la interacción comercial? Incluye tomar un café, incluye hacer una presentación en vivo, hacer una demo, ir a verlo a su oficina. ¿Qué no incluye interacciones comerciales? Correos electrónicos, propuestas, cuestiones que son, digamos, de alguna manera anacrónicas o que no implican una interacción en tiempo real, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en la interacción comercial, pero en un tipo de interacción comercial, que es la virtual, que es tan necesaria cuando uno quiere exportar productos y servicios de base tecnológica, ¿no? Entonces, la primera pregunta: ¿qué diferencias hay entre una interacción comercial y una interacción cara a cara? Ta, ta, ta. ¿Juri? ¿Juri, estás por ahí? Hola Nico, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta en el chat? Pues es que se te estaba cayendo el audio hace un rato, pero creo que ya está más estable, entonces por eso no te interrumpí. Bien, bien. Primera complejidad de la interacción comercial virtual. Bueno, a ver, Juli, la pregunta un poco era orientada a qué diferencias hay entre una interacción comercial virtual y una que es cara a cara. Están abiertas las líneas de chat para aquel que quiera contribuir su punto de vista. ¿Nos están escuchando bien? Creo que Claudia acaba de escribir. Ah, bueno, ya tenemos respuestas, mira. Viviana dice, la interacción virtual es aquella que se hace con la ayuda de un dispositivo electrónico. Claudia dice, la diferencia es que no podemos ver el lenguaje corporal, tenemos que imaginarlo. Mónica dice, una interacción virtual se hace más difícil debido a que la condicionan los recursos tecnológicos. Diana dice, la interacción virtual tiende a ser poco personalizada. Y Brian dice, no existe contacto físico entre las partes. Bueno, bueno, bastante certeras las respuestas. Es correcto, no existe contacto físico. Es correcto, dependemos de la tecnología, como nos estuvo pasando recién con algunos cortes, lo cual lo hace bastante complejo, pero hay algunos tips para mitigar esa ocurrencia, ¿no? O el desafío que implica. Vamos a otra pregunta más, que tiene que ver con qué factores, más allá de lo que nos pasó hace un rato, pueden hacer menos efectiva la interacción comercial virtual. Listo, Juan dice, la interacción virtual es más compleja ya que debemos tener en permanente contacto, debemos estar en permanente contacto con el receptor. Claudia dice, múltiples distractores que no podemos controlar. Viviana dice, la experiencia en el manejo de herramientas virtuales. Diana dice, falta de conocimiento del cliente. Sonia dice, no garantizamos la atención. Claudia dice, debemos enganchar todo el tiempo. Brian dice, la zona horaria. Edgar dice, a menos en LA, para las personas es muy importante el contacto físico, vernos físicamente. Viviana dice, no saber lo que está expresando el cliente.
Vilma dice que se está escuchando estable. Gracias. Eh, Gracias. la interacción virtual puede no lograr tanto acercamiento. Oscar dice comunicación poco asertiva y poco dinamismo. Diana dice distractores como el teléfono y demás actividades en la oficina. Bien, bien, ¿no? Definitivamente estamos súper activos, ¿no? Recuerdo algo que dice Edgar, por ejemplo, que es que en Latinoamérica es importante el físico. Es verdad. En todos lados suma, pero eh, Viviana decía no saber lo que está expresando el cliente, es cierto. Acá hablamos justamente del comportamiento no verbal, ¿no? No estamos viendo la reacción que tiene para el cliente lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en este momento pudiera ver cada una de las caras de las 101 personas que se han inscrito, estaría obviamente pudiendo calibrar, o haría un promedio, y bueno, digo, si hay 70 que están aburridas con el teléfono, entonces evidentemente tengo muchas cosas que mejorar, ¿sí? O tengo muchísimas cosas para trabajar para mejorar mi discurso. Por otro lado, también están las distracciones, que no son menores. A ver, yo tengo cierto, por una cuestión de respeto y sobre todo en las reuniones uno a uno, tengo cierta exclusividad de la atención de la persona, ¿sí? Cuando yo estoy con una sola persona, si agarra el teléfono celular, se pone a hacer otra cosa, puede hasta quedar maleducado. Entonces, justamente, aunque sea por educación y no por interés, me aseguro mayor atención de las personas, ¿sí? Eh, a ver, los imponderables que decíamos al principio, el tema de decir cosas interesantes y no saber que para el otro son más poco interesantes porque el lenguaje no verbal no me lo está diciendo. Eh, Depender mucho de, obviamente, el contacto físico en Latinoamérica, son factores que pueden hacer menos efectiva la interacción comercial virtual, ¿sí? Entonces, un poco la idea nuestra es comentarles algunos tips, áreas, para que ustedes puedan mitigar esos factores, ¿sí? Mitigar los factores que hacen menos efectiva la interacción comercial virtual. Son factores muy específicos, muy cortitos, pero la verdad que con que se lleven alguno estaría muy bien. Un poco el conocimiento siempre parte de los brillantes flashes de lo obvio, ¿sí? Yo no lo voy a tener a Alan, que es un experto en comunicación no verbal, explicando los fundamentos psicológicos de la comunicación no verbal, pero sí algún tip que son demasiado complejas, que tienen su fundamento teórico, pero que se aplican fácil. A eso apuntamos, y no quisiera aburrirlos con demasiada teoría. En fin, prosigamos entonces. ¿Se me escucha bien, Juli? Sí, se te fue un poquito el sonido en un par de veces, pero sí, Perfecto. Ahí me están escuchando un poquito mejor, espero. acá te escuchamos, sí. Buenísimo. Sigamos entonces. Se dan cuenta que esto es un caso de estudio real, ¿no? Estamos en este momento experimentando ciertas condiciones adversas de la interacción comercial virtual, ¿sí? Vamos a ver cómo mitigar la ocurrencia de estos problemas con la interacción comercial virtual en tres áreas. Lo que hace al diálogo o la conferencia telefónica, básicamente no verle la cara a la otra persona, y cómo mitigar la falta de efectividad por esta razón. Cómo mitigar la falta de efectividad de las diapositivas que utilizo para hacer una comunicación, interacción comercial virtual. Y después ya pasamos a la parte de la cámara, que ahí le voy a dar pie a Alan para que nos comente un poco sus impresiones respecto al comportamiento no verbal que uno tiene que tener cuando está la cámara encendida. ¿Sí? Bien. Acá me voy a referir un poco a la conferencia telefónica y a cómo uno interactúa con personas sin verle la cara y toda la complejidad que tiene, y asimismo la complejidad del canal, que tiene temas como el delay, tiene temas como los cortes que estuvimos viendo, ¿sí? Etcétera. Entonces, vamos a dar preámbulo
sin más preámbulo, vamos a trabajar sobre el concepto de absoluta relevancia, ¿sí? Cuando hablo de absoluta relevancia, me refiero específicamente ¿a qué? A que si tratamos cuestiones no relevantes, el cliente se distrae y no podemos ver que se distrajo, ¿sí? De alguna manera, tenemos un crédito en una interacción cara a cara de poder decir cosas que no son relevantes y que la persona no se vaya del cuarto o de la reunión que estamos teniendo por una cuestión de educación. En cambio acá no lo estamos viendo, entonces por cuestión de educación no va a suspender la conferencia telefónica, pero sí ningún patrón o estándar de educación o de protocolo le va a impedir ponerse a hacer otra cosa, ¿sí? Les quiero contar que la absoluta relevancia se logra desde el momento mismo del agendamiento de la reunión, ¿sí? Parece algo súper simple, pero no lo es. Ya que estoy interactuando para saber a qué hora y por qué medio, si es por Skype, si es por Gtalk, si vamos a hablar de GoToMeeting, si cómo vamos a trabajar, en el mismo momento le pregunto algo tan simple como esto, ¿sí? ¿Qué te gustaría ver? ¿Con cuánto tiempo dispones? Que de alguna manera me va a ayudar no solo a mostrar empatía, ¿sí? Y a generar expectativa en él, porque va a ver los temas que efectivamente le interesan, sino también a presetear la agenda en función de la relevancia, ¿sí? A ver, me ha sucedido, por ejemplo, le quiero hacer una presentación a un potencial cliente y me dice, bueno, ok, armamos la presentación de la solución, listo. Yo implemento este método y cuando estamos seteando la hora, le pregunto, mira Ramón, por ejemplo, suponiendo que se llamaba Ramón, si se llamaba Guillermo ya cometí el primer error, que es decirle otro nombre. Mira Ramón, puesto que vamos a tener la conferencia, me gustaría ajustarla a la relevancia de las cuestiones que son importantes para ti. Cuéntame, ¿qué te gustaría ver en la reunión de mi solución? Y él me va a decir, no, bueno, mira, no sé toda tu solución. Bueno, mira, mi presentación, la presentación de mi solución, contempla cómo se hizo, qué integraciones tiene, qué referencias tenemos, qué casos de estudio en industrias como la tuya tenemos. Y ahí el tipo me va a decir, uy, no, sí, tenés referencias en nuestra industria, qué bueno, suponiendo que las tengamos. Y ahí yo me di cuenta que probablemente para Ramón sea más importante ver eso, ¿sí? Entonces después, obviamente, la idea es condicionar con la duración a aquellos temas o a desarrollar con más énfasis aquellos temas que son importantes para el cliente. Y es solamente con dos preguntitas mágicas, ¿sí? Ok, martes a las 11 de la mañana por Skype, ¿sí? ¿Qué te gustaría ver y cuánto tiempo tienes? Eso solo, ¿sí? Juli, ¿la pantalla se ve bien y se escucha bien? Sí, te estoy viendo y escuchando bien. Buenísimo, buenísimo. Proseguimos con el tip número 2, ¿sí? Y le voy a contar una historia, ¿ok? Juli, te pido, si como la historia tiene una continuidad, te pido que si ves que se empieza a cortar, me avises en el momento y apelamos a la paciencia de todos para volver a iniciarla, ¿sí? Dale. Bueno, situación, ¿sí? Quizás los que vinieron a mi taller en Cali, en Medellín o en Bogotá, ya escucharon esta historia, les pido disculpas, pero la verdad que viene muy bien. El tema es así, situación. De repente, Débora, ¿sí? Que es una chica que trabaja en una oficina, está hablando con su compañera de trabajo, y su compañera de trabajo le plantea un problema, y le dice, mira, Debbie, yo estoy teniendo un problema porque tengo un cupón para ir a un spa, pero se vence el lunes, y tengo que usarlo este fin de semana. No obstante, este fin de semana tenemos otros planes que no podemos posponer, y el cupón se va a perder. ¿Te interesaría utilizarlo a ti y con tu pareja, Rubén? Entonces, Debbie, muy contenta, ¿qué hace? Le comenta a su compañera de trabajo, mira, déjamelo consulto con Rubén y te comento. Entonces Debbie agarra su teléfono celular, marca, lo llama a Rubén y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Debbie, ¿vos? Porque son argentinos, entonces dicen vos. Bien, todo bien. Y Debbie le pregunta, Rubén, ¿tenemos planes este fin de semana?
Y Rubén, muy contento, le empieza a contar que sí, que van a ir a ver a Boca, que se junta a hacer un asado con los amigos, que probablemente se vea y si ella se quería integrar, se vería con los amigos y podrían organizar esto y podrían hacer lo otro. Pero a Debbie lo que le importaba era otra cosa. Todo lo que dijo Rubén, a partir de que le dijo que tenía planes el fin de semana, le dejó de importar, ¿sí? A Debbie lo que le interesaba era si ese fin de iba a usar el grupón. ¿Ok? Entonces, si Rubén... Nico, se te cortó. Ahí volví. ¿A dónde me quedé, Juli? En el... Sí, ahora si Rubén va, ahí. Si Rubén hubiera hecho una correspondiente validación, ¿sí? Respecto a por qué Debbie le... Entonces claramente hubiera tenido mejor feedback, ¿sí? Si él le preguntaba, ¿por qué me preguntas esto, Debbie? Y mira, porque el fin de semana tengo este cupón y lo podemos usar. Entonces él lo que iba a decir iba a ser relevante. Pero por el contrario, Debbie no esperaba una respuesta que tuviera que ver con todo un cronograma de un fin de semana. Debbie estaba esperando una respuesta por sí o por no, si van a poder usar el grupón. ¿Sí? Juli, ¿se terminó de escuchar bien? Sí, te la escuchamos bien. Perfecto. Nosotros muchas veces somos Rubén cuando hacemos presentaciones. Y ser Rubén en una presentación cara a cara no es tan grave como ser Rubén en una presentación de manera remota. Porque Debbie, que sería el cliente, se pone inmediatamente a ver el teléfono y pierde su atención. Entonces lo que tengo que hacer es responder la pregunta correcta, ¿sí? Porque si respondo la pregunta que no es correcta, puedo perder la atención del cliente. Tengo que validar, estar respondiendo la pregunta correcta. Entonces, las repreguntas como ¿por qué lo dices? Las repreguntas o la repetición textual de la pregunta y nuestra interpretación son de muchísimo valor cuando uno trabaja de modo remoto vendiendo. Porque si no, se arriesga a perder la relevancia, perder la absoluta relevancia de lo que dice y obviamente que se vea perjudicada la relación y no llegarle a la persona, porque la persona, si justo se pone a ver su teléfono celular y detecta un correo electrónico que lo distrae y lo condiciona negativamente, entonces lo perdí, ¿sí? Y lo único que va a querer esa persona es que termine la conferencia y voy a haber perdido gran parte de la efectividad de la interacción comercial que estoy buscando, ¿sí? ¿Vamos bien, Juli? Súper. Seguimos. A ver, la pregunta manifiesta, ¿sí? No siempre es la que la persona quiere que se le responda. La pregunta manifiesta de Debbie respecto a qué iban a hacer, a qué planes tenían para el fin de semana, no era la pregunta real, ¿sí? Era una pregunta que en realidad estaba buscando la respuesta a otra pregunta, que estaba implícita, ¿sí? Entonces, las preguntas se hacen por una razón, y si yo adivino la razón, corro el riesgo de no responder la pregunta real y perder la atención. Y de manera remota es clave no perder la atención, porque si pierdo la atención, o pierdo la capacidad de continuidad de la charla, la persona se va a distraer y se va a poner con el teléfono celular, que no es la idea. ¿Okay? Lo mismo, ¿sí? La pregunta de fondo de Debbie era, ¿podemos este fin de semana usar el grupón? El grupón, sigo haciendo publicidad de una empresa. El cupón, pero la pregunta manifiesta fue, ¿tenemos planes el fin de semana o no? ¿Sí? Entonces justamente es importante explorar la pregunta real, sobre todo en este tipo de cuestiones. Las preguntas que les parezcan muy abiertas en una interacción comercial virtual, por favor valídenlas, ¿sí? Ya sea repitiéndolas textual, como explorando el origen de la pregunta, ¿sí? Porque si no, si ustedes responden la pregunta que no es, van a perder la atención, ¿sí? Mismo. Esto es lo mismo que ya dije, por eso lo estoy pasando rápido, pero hay que escuchar cuidadosamente los términos de la... Y si se puede repetir la pregunta textual y su interpretación, ¿sí? ¿A qué te refieres con integración vía web service? ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con lo otro? ¿Sí? ¿O por qué me preguntas respecto a la integración?
ustedes están por desarrollar algún proyecto nuevo que implique este tipo de... ¿sí? Entonces, a partir de esas preguntas, se puede ajustar la relevancia de la respuesta, ¿sí? Y algo importante son los alientos a profundizar, ¿sí? Básicamente, lo que yo les propongo es que cuando el cliente les haga una pregunta, lo feliciten por haber preguntado, ¿sí? Es una buena pregunta, aprecio que hayas preguntado. Nosotros tenemos que alentar al cliente a preguntar, ¿sí? Porque para el cliente lo más relevante son las respuestas a sus preguntas, ¿sí? No hay nada más relevante para un cliente que una respuesta correcta a una pregunta que él manifestó. Entonces, cuando la persona pregunta, le agradezco, gracias por preguntar, qué buena pregunta, gracias por traer ese punto crítico a la mesa, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso trato de entender el origen de la pregunta, ¿sí? Juli, ¿venimos bien con el audio? Vamos bien. Perfecto, perfecto. Voy a hablar un poco de la complejidad del canal y después hacemos un pequeño espacio de preguntas si alguien tiene alguna pregunta para hacernos, ¿sí? Bueno, temas relacionados a la complejidad del canal. Recuerden, estamos hablando de las conferencias telefónicas, ¿sí? Esto es básicamente alguna interacción virtual en la cual la persona no me ve la cara, ¿sí? Fundamental es adelantar la interrumpir, ¿sí? Es fundamental eso. Arrancar la charla y decirle, bueno, mira, la verdad que como no tenemos la oportunidad de vernos o no puedo ver tu lenguaje corporal o por la razón que sea, le pueden decir, siéntete, por favor, libre para interrumpirme las veces que sea, ¿sí? Y lo pueden decir varias veces, no solo al principio, porque esto fomenta la libertad para interrumpir y también para interrumpir si es que el canal se ve interrumpido por cuestiones técnicas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir al cliente, mira, te voy a presentar mi solución, es una presentación extensa, soy de hablar mucho, o alguna cuestión así como un chiste, siéntete libre para interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? Para saber que lo que yo estoy diciendo es relevante, ¿ok? Esto va a alentar al cliente no solo a que vos, a darte chance a vos de ajustar tu discurso para decir cuestiones relevantes, sino también para que cuando se esté cortando, el cliente se sienta libre para decírtelo, ¿sí? Porque se puede cortar una, se puede cortar dos, se puede cortar tres, cuatro, cinco, seis, y en algún momento el cliente se va a cansar, ¿sí? Yo por suerte veo la lista de asistentes bastante estable, con lo cual vaya un agradecimiento gran sudamericano para todos ustedes por la paciencia, pero en algún momento estas cuestiones pueden atentar contra la continuidad de este tipo de iniciativas, ¿sí? Entonces, alienten a las personas a interrumpir por cuestiones de no entendieron, por cuestiones de preguntas, y eso resultará en que si no se escuchan también los van a interrumpir, ¿sí? ¿Qué más? Lo mismo, validar calidad de sonido y entendimiento, ¿sí? No solo preguntar por la comprensión o por la parte cognitiva de los contenidos que estamos transmitiendo, sino también preguntar por la calidad del sonido y el entendimiento, ¿sí? O sea, preguntar de alguna manera, cada 2 o 3 minutos seguidos sin una interacción, ¿sí? Hacer alguna pregunta, la del canal y la calidad, o del tipo también cognitiva, ¿ok? Pero de alguna manera utilicen la validación de calidad del sonido como un recurso para interactuar y para saber si la persona está prestando atención, ¿sí? ¿Qué más? Uy, esto es bárbaro y pasa mucho. Muy seguido me ha pasado, por ejemplo, que hay un pequeño silencio por el delay, y bueno, pasa mucho en las comunicaciones de WhatsApp, por ejemplo, o que no tienen, hay una red demasiado veloz, que la gente se va como pisando, ¿no? Entonces, de repente, no sé, Juli, ¿se escucha bien? Sí, te estás escuchando súper. Súper, bueno. Entonces, ¿qué pasa mucho? Yo estoy hablando con Alan por teléfono y de repente hay un pequeño silencio. Y estoy por hablar y al mismo tiempo habla él. Entonces se genera una incomodidad de, oh, ¿sí? Y uno va diciendo como determinadas frases monosilábicas hasta terminar en una situación en la cual uno no sabe quién tiene que hablar, ¿no? Entonces, hay una regla que se llama
los 3 segundos de oro, ¿sí? Y la aplicación del humor. Entonces, cuando esté por pasar esto, antes de volver a hablar, cuenten hasta 3. Y a ver si el otro quería hablar también. Es simple, está el silencio, están por emitir un sonido ustedes, cuentan hasta 3 y siguen. Si 3 segundos no van a afectar la conversación y el flujo de la conversación, nada, pero le permite al otro iniciar, porque lo que nosotros queremos es que el cliente pregunte y se involucre, sobre todo cuando estamos tratando de venderle algo, ¿sí? Y verlo como algo con humor, ¿sí? Como alguna sonrisa, o por favor, como para que no genere ningún fastidio, ¿no? Y otra regla también interesante es dar prioridad a la otra persona, ¿sí? Es decir, esto suena bastante lógico, y sobre todo, digamos, en países con alto estándar de educación en la interacción, como Colombia, como los países más caribeños, que la gente suele ser más educada al momento de hablar, o más cordial en general, digamos, dar prioridad a la otra persona. Para ustedes es más fácil que para otras latitudes, pero el hecho de por favor prosigue, darle la prioridad, o te pido disculpas, ¿sí? Cuestiones que alienten a la persona a seguir hablando, ¿ok? Porque si no, si nosotros pasamos por arriba lo que quería decir la persona, va a quedar mal, ¿ok? Bien, hasta aquí el tema del diálogo. Si alguien tiene alguna consulta específica respecto a este tema, lo podemos ver ahora, ahí a través de Juli por el chat, y si no, ya pasamos a las diapositivas para presentaciones virtuales, ¿sí? 2 segundos, Nico. Dale. Claudia estaba escribiendo que se había perdido el sonido, sin embargo yo te estoy escuchando bien. Entonces, no sé, ¿hay alguien más que tenga el problema? ¿Dejado de escucharlo? O bueno, igual también aprovechar si tiene preguntas sobre lo que ha venido explicando. Vale, hay unos que dicen que el sonido está bien, otros que se corta. Para los que se les está cortando, porfa revisen también su conexión a internet. Esperamos que bueno, que no sea nada grave. Lina dice que está escuchando bien. Vilma pregunta, cuando hay muchas personas del otro lado, ¿cómo lograr verificar que tenemos la atención de todos? Cuando hay muchas personas del otro lado, ¿cómo verificamos que estamos captando la atención de todos? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Bien. Hay dos maneras de trabajar este punto, ¿sí? Por un lado, al momento de agendar la reunión, también le preguntas a la persona, cuando seteas las expectativas de la reunión, ¿alguien más va a estar en la reunión? ¿Qué tema le gustaría ver a él? Entonces quizás vos ya estás en ocasión o estás con algún tipo de información respecto a lo que a esa persona le gustaría ver. Ejemplo, tienes una reunión con el gerente de informática y va a traer al gerente de redes. Entonces, por ejemplo, arreglas con el gerente de informática y te dice, mira, va a estar el gerente de redes. Bueno, ¿y él qué quiere ver? No, seguramente el impacto en las redes, no sé qué, a través de esto. Entonces, durante la charla, le dices, bueno, mira, este tema me dijo esta persona que era relevante para ti, entonces ya genera cierto grado de rapport o de empatía con esa persona, y de alguna manera alientas a que perciba que la presentación también es para él, ¿sí? No hay manera de verles la cara, entonces es complicado, ¿sí? Lo que sí funciona mucho es el uso del nombre propio, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordar, al principio están, no sé, Karina, Jorge y Mario. ¿Qué tal, Karina, Jorge y Mario? Buenos días. Bueno, Karina, Jorge y Mario, hasta aquí están bien, ¿sí? O Mario, ¿tienes alguna consulta? O usar los 3 nombres o los nombres durante la conversación, porque el nombre propio genera cierto grado de pertenencia y una reacción positiva. Entonces yo lo que te diría para asegurarte lo más posible de que un grupo grande de personas te está prestando atención es inicialmente ver si podés setear agenda en función de los intereses de alguna persona más que asista o algún punto que quiera ver alguna persona
adicional que pueda asistir. Y número 2, usar el nombre propio de todos durante la conferencia, que eso va a activar un poco las alertas, ¿no? De si la persona no estaba escuchando nada, por lo menos quizás recupere su comprensión un rato, ¿sí? O por ejemplo, no sé, este contenido te va a interesar a ti, Mariela, y estoy hablando de marketing, y Mariela es la de marketing, ¿sí? Puede que este contenido te interese. Darle interactuar o generar interacciones con nombre propio durante y antes de eso setear la agenda en función de los intereses de más de una persona también, si es que se puede, ¿no? Bueno, Vilma te agradece. Viviana pregunta, quería preguntar si esto se aplica para el primer contacto con el cliente o cuando ya se ha hecho un previo estudio de prospección. En realidad, el primer contacto, Viviana, ¿tú te refieres al primer llamado o podrías, por favor, ampliar un poco la pregunta para mantenerla relevante, la respuesta? Sí, es el primer llamado. Sí, en realidad, en el primer llamado, esto es una conferencia en la cual tú tienes capacidad de agendar, ¿sí? Cuando es un llamado en frío, no, pero cuando es una conferencia, por ejemplo, o una conference call en la cual tú puedes agendar y agendas un horario eh, y, y tienes capacidad de setear agenda, ahí sí aplica. ¿Sí? A lo que no aplica es al llamado en frío de la persona que no te está esperando y lo llamas, no sé si tanto, pero la posibilidad de programar, de validar, de mostrar algo, tiene que ver con esta. Ya hubo y hay una predisposición a escucharte de la otra persona. Ok, Diana pregunta, cuando es un tema complejo de explicar vía telefónica, ¿qué consejo nos darías? Bueno, en realidad está bueno el hecho de lo que se llama granularizar lo que son los conceptos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si es un tema complejo, eh, la única manera de explicarlo es que al otro le interese. Entonces, en definitiva, hablar de todos los hitos o todo lo que integra ese concepto complejo y generar algún desglose, ¿sí? Y hablar del tema que sea más interesante para el otro, ¿sí? Y trabajar en base a eso. O sea, es muy difícil poder explicar algo complejo por teléfono si al otro no le interesa. Entonces lo que haría sería desglosar todas las complejidades en complejidades más pequeñas y más simples de explicar, y ahí directamente voy explicando en función del interés del otro, ¿sí? La verdad que es complicado explicar cuestiones complejas de manera virtual sin que al otro le interesen, ¿sí? Entonces generalmente esto se da a partir de dudas puntuales. Pero ponerse a explicar algo complejo de antemano o al inicio es un poco complicado. La única manera de que un tipo de manera virtual le preste atención a un concepto complejo y haga un esfuerzo de entenderlo es porque él te preguntó o te dijo que le interesaba. El concepto es básicamente nombrar las cuestiones de manera tangencial y después, si quiere profundizar, ahí lo hace, ¿sí? Listo. Y Alejandra pregunta, si son varias personas y uno no sabe quiénes son los asistentes, por ejemplo, las capacitaciones virtuales, ¿cómo puedo llamar la atención y saber que me están poniendo atención? Bueno, eso es un tema complicado, ¿sí? Si uno no sabe, eh, por un lado, en este caso en particular, yo tuve la chance de alinear expectativas. O sea, de alguna manera, la invitación decía básicamente de qué se va a hablar, y un poco la idea es atenernos con la agenda a eso, ¿sí? Más allá de pequeñas, por ejemplo, pequeñas interacciones eh, o pequeñas charlas como esta, o sea, me parece que la posibilidad de tener preguntas intermedias es bastante positivo. Yo diría eso, o sea, que la persona tenga bien en clara, o que las personas que participen tengan bien en claro de qué se va a hablar y hacer pequeñas instancias de interacción, no solamente preguntas que hagan los asistentes, sino preguntas que tú les haces a ellos.
Son de esas dos maneras, me parece que está interesante. Eh, Tenemos dos preguntitas más. Podemos, bueno, yo en virtud de no aburrir al resto, ¿será que las podemos agendar para la siguiente pausa? Voy a hacer la parte de presentaciones, que es rapidita. ¿Podemos trabajar esas dos preguntas después, Juli? Dale, las dejo acá pendientes. Dale, disculpen, pero así, en virtud de respetar los tiempos que les pedimos comprometan para esto, les vamos a darle un poco más de continuidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de presentaciones y en realidad del diseño de las diapositivas para presentaciones remotas, ¿sí? Son dos tips extremadamente sencillitos, ¿sí? El número uno es el tiempo de procesamiento conceptual. Básicamente está estudiado que nosotros necesitamos, acá hay un error, ¿no? Debería decir un minuto, un segundo, no un minuto. Pero la verdad que se recomienda cada 3 palabras escritas dar un segundo para que la persona las pueda procesar o al menos ver por encima, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estoy compitiendo, si estoy compitiendo por la propia atención de la persona. Si yo uso una diapositiva con mucho contenido, en este momento, como la visión de ustedes es unidireccional, no es como una presentación en vivo, que estoy yo a la derecha y está a su izquierda la presentación, ¿sí? De alguna manera esto es unidireccional, entonces ustedes, incluso ahora que no me están viendo, la diapositiva los puede distraer. Entonces, simple, las diapositivas que se utilizan para las presentaciones remotas tienen que ser mucho, pero mucho más simples que las que se usan de manera presencial, ¿no? Se recomiendan muy pocos caracteres y también dar un tiempo de procesamiento conceptual. Primero háganse la idea de qué se trata esta diapositiva y después voy a hablar, ¿sí? En los momentos en los que vean que yo me quedo en silencio, no es que se cortó el audio, creo, ¿no? Juli, ¿seguimos bien? Sí, estamos bien. No es que se cortó el audio, sino que estoy dándoles un ratito a ustedes para que entiendan la diapositiva con el fin de no competir por su atención con la diapositiva que armé yo, que sea como pegarme un tiro en un pie, más o menos, ¿no? Bueno, ese es el uno. Den un segundito cada 3 palabras escritas para que la gente pueda procesar lo que dicen, ¿sí? Y mantengan diapositivas más sintéticas, ¿ok? Porque están compitiendo por la atención de manera directa, ¿sí? Después da el tiempo de delay en la proyección, ¿sí? Que no es poco. La idea sería que ustedes puedan validar con la contraparte cada vez que cambia la diapositiva, qué diapositiva está viendo, ¿sí? Porque a veces pasa que uno se acelera y se pone a hablar a alta velocidad, cuadro, como ustedes ven en el cuadro, como ustedes ven en el cuadro tal, y la verdad que el cuadro no está proyectado, está todavía la diapositiva del principio de misión, visión y valores, entonces el tipo, bueno, tiene dos opciones, o te ve tan motivado y te deja seguir, o te interrumpe, y bueno, tratemos de prevenir eso y preguntarle si la diapositiva cambió para él también, ¿no? Asumo que ya están en la diapositiva en la cual presento la comunicación no verbal. No, mentira, mentira. La que deberían estar viendo es la de tiempo de delay de proyección, ¿sí? Esa es la que estamos viendo, ¿verdad, Juli? La que Es dice, correcto. excelente, excelente, buenísimo. Bueno, eh, era cortito lo de presentaciones. Juli, te pido, si antes de darle la palabra a Alan, si me podés comentar las dos preguntitas que quedaron pendientes y alguna pregunta que surja sobre esto también, por supuesto. Listo. Bueno, las dos que habían quedado pendientes eran una de Angélica, que dice, si comenzamos a notar que la otra persona está distraída o está hablando con otras personas de temas diferentes, ¿qué deberíamos hacer? Importante, importante. Angélica me dijiste, ¿no? Sí, Angélica. Angélica, importante. Si notamos que las personas están distraídas, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, a ver, este es un punto, se llaman luces amarillas, ¿sí? Creo que este concepto, el que haya participado de algún taller mío lo habrá visto, pero básicamente que la persona esté mirando los correos electrónicos, sí, prosigue,
no haga preguntas o que esté hablando con otras personas de otros temas, son luces amarillas, ¿sí? Son cuestiones que le tienen que llamar la atención. Casi siempre uno tiende cuando ve la luz amarilla, que lo está por detener el semáforo, a acelerar para pasarla, pero bueno, es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Es extremadamente negativo que una persona, estar hablando a una persona que no le interesa y que lo único que quiere es terminar la conferencia telefónica. Entonces, de manera muy educada, y una vez, porque más ya puede generar rechazo, es, mira, la verdad que lo que no, preguntarle, ¿no? Yo no quisiera incomodarte, sin embargo, noto que estás, bueno, con algún tema ahí pendiente, siéntete absolutamente libre para que volvamos a agendar en otro momento, porque ahí está la empatía, ¿sí? Hay algunos escenarios posibles. El tipo te puede decir, bueno, dale, perfecto, agendemos otro día. Sería muy malo que te diga que ese otro día nunca llegue y pierdas esa instancia, pero igual tampoco te iba a comprar, si no te presta atención tampoco te iba a comprar. Otro escenario es que el tipo valore esto, ¿sí? Te diga, bueno, pero hablemos el jueves, o tú le propongas y agendás para otro día donde esté más liviano de obligaciones. Y Juli, hasta acá se escucha bien, ¿no? Sí, sí, te estás escuchando perfecto. Buenísimo. Un día que esté más livianita su agenda y te pueda recibir y te agradezca o te pueda recibir, te pueda conversar contigo y te agradezca por eso. Y otra alternativa es que el tipo te diga, no, no, disculpa, disculpa. Y realmente sienta algún grado de culpa o tome conciencia de que vos te estás dando cuenta y te preste más atención. Entonces es una jugada arriesgada, pero ante la luz amarilla, en vez de acelerar y seguir hablando, yo recomiendo, es un juicio de valor y a mí me ha funcionado, decir, mira, noto que estás a full, ¿cuánto tiempo más te queda? O tienes alguna obligación, ¿te gustaría que agendemos otro día? Priorizar la empatía por el acelere o la ansiedad comercial. Eso es un poco lo que yo le recomendaría a Angélica y me parece muy buena la pregunta, así que gracias. Listo. Y Moisés estaba preguntando, ¿cómo puedo manejar una situación donde no tenga la respuesta a una pregunta que me hace el cliente? Wow, Moisés, claro. Sí, sí, sí. No, no, no es fácil. Como para manejar la situación en la cual no tenga una respuesta para una pregunta que hace el cliente. Eh, Interesante. A ver, si yo pude, hay preguntas y preguntas, ¿no? Hay preguntas que tienen una connotación más negativa, ¿no? No saber responderlas, como cuestiones básicas de tu solución, de lo que hace o no hace, que ahí estamos complicados porque te desvaloriza a ti, me dices, como interlocutor, ¿no? Entonces, de alguna manera, a la gente le gusta interactuar con gente que agrega valor, y si tú no le puedes responder una pregunta muy básica de tu producto encima, estás al horno, como se dice acá por el sur. En cambio, si es una pregunta muy específica, técnica, si no todos estamos obligados a saber de todo, es una pregunta muy específica, muy técnica, estaría bueno poder reconocerlo, ¿sí? Y poder repetir la pregunta y asegurarse de que la entendimos, ¿sí? Y del porqué de esa pregunta, ¿sí? Entonces, yo prefiero reconocer que no sé, ¿sí? O entonces directamente digo, mira, a ver, por ejemplo, esto se integra de manera nativa con tal, no sé qué, no sé, o vía interfaz, con no sé qué otra cosa, o maneja tal o cual capacidad transaccional, bla, bla, bla. Mira, a ver, la verdad que en este momento no tengo esa información, pero puedo averiguar. Cuéntame un poco más, ¿en qué radica este interés? ¿Sí? ¿O por qué te gustaría saber eso? ¿O cuál es la duda? ¿Sí? Y el tipo te va a dar más información. Y quizás la pregunta que está superficial o explícita no la puedas responder, pero la de fondo sí. Y si no puedes responder ninguna de las dos, al menos la respuesta que le des posteriormente va a ser relevante, ¿sí? Yo diría reconocer, ¿sí? Pero obviamente hay que ser cuidadoso de estar medianamente preparado para que si hay una pregunta que no saberla nos, sub, nos posicione mal como una persona con la que generamos valor, entonces ahí está, es una cuestión de estudio. Si no, reconocer, explorar la pregunta y tratar de responderla más adelante. Esa es mi opinión, Moisés.
No sé si tienes cualquier duda adicional sobre las preguntas, también me las pueden hacer llegar, no hay problema. Listo. Alejandra pregunta, en una presentación de estadísticas y pronósticos, ¿qué se recomienda para la visualización de tablas y cuadros de gran cantidad de datos? Bueno, en realidad está bueno mostrar el dashboard, ¿no? O el indicador, digamos, y lo que está bueno es toda la técnica de drill down, ¿no? Entonces decir, bueno, yo te muestro los indicadores o el potencial de la herramienta, y si quieres explorar alguna tabla en particular, te lo ofrezco como opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando me pongo muy técnico, la gente la pierdo, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que yo recomendaría es, de vuelta, esta pregunta quizás no la haya interpretado bien, con lo cual está el espacio para la repregunta de Alejandra. Pero si tuviera que mostrar algo complejo, o que incluya tablas de datos, mostraría los indicadores a alto nivel, ¿sí? O mostraría cuestiones más de la capa que se ve de la solución, y después le daría la opción a la persona a explorar las tablas y los datos, porque si yo se lo impongo como parte de la presentación, corre el riesgo de aburrirlo y no le interese y que pierda la visión más alto nivel de lo que... Yo recomendaría eso, recomendaría mostrar alto nivel y darle la opción, y ahí cuando el tipo está compenetrado, si vemos que es un geek como nosotros y también le gusta la tecnología como a quien les habla y a quienes seguramente me estén escuchando, ahí le muestro, pero no lo pondría como estándar de una demo, sino que me enfocaría más en la funcionalidad más alto nivel, y a demanda de la persona le mostraría cuestiones más técnicas. Pero, no sé, en realidad, la pregunta era de Alejandra, ¿no, Juli? Sí, Alejandra. Alejandra, ahí, si te parece que la respondí bien o fue relevante mi pregunta, mi respuesta, me avisas, y si no, le damos una vuelta más. Sí, dice que está correcto. Bueno, perfecto, excelente. Eh, Antes de pasarle el micrófono a Alan, la idea, quería comentarles algo, ¿sí? La capacidad de interactuar, yo sé que esto hubo cuestiones imponderables, ¿no? De la interacción comunicacional, esto no es comercial, sino comunicacional virtual, que se fue cortando, con lo cual, mi nombre es Nicolás Elizarraga, les recomiendo que me agreguen a LinkedIn, igual yo les voy a mandar la presentación, y hay capacidad de interactuar. Más allá de esto, sobre cualquier duda, van a tener acceso al material, así que como compensación, digamos, por las molestias ocasionadas por los cortes, siéntanse libres para seguir interactuando las veces que necesiten hasta que los conceptos queden claros y les agreguen valor. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a Alan la voz, así que me despido por un ratito. El micrófono. Y ahí va. Ahí estamos. Hola, Juliana, ¿se me escucha bien? Te escuchamos bien, Alan. ¿Cómo andan todos? Bueno, como también mencionaba Nico, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Alan Longo, por las dudas si hay alguno que haya entrado después. Eh, Soy especialista en comunicación no verbal y también hago tareas de selección de personal, de las cuales muchas de las etapas las cumplimos también vía Skype, ¿sí? Haciendo entrevistas y conociendo a la gente por medio bueno, de una computadora, por así decirlo, ¿sí? Eh, Nico, cuando me comentó esto, me pareció un buen desafío el poder venir y transmitir mis conocimientos y también hacer una bajada un poco más práctica y no tan teórica. Pero para comenzar, me gustaría brevemente comentar un poquitito qué es esto del comportamiento no verbal, ¿sí? También conocido como comunicación no verbal o cuestiones relacionadas al lenguaje corporal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, hablamos principalmente de gestos, expresiones, posturas y actitudes, ¿sí? Es decir, qué hacemos con nuestra postura, con nuestros brazos, con la mirada, ¿sí? Lo que es importante también destacar y remarcar es que el contenido, ¿sí? Está generalmente relacionado a lo que los demás, a lo que en realidad queremos que los demás
escuchen o piensen, ¿sí? El contenido en sí. Mientras que el comportamiento no verbal está relacionado a lo que realmente pensamos, sentimos y queremos, ¿sí? Eh, Cualquier consulta que tengan al respecto de esto, también pueden ir haciendo preguntas, ¿sí? No quiero sonar muy técnico, pero lo importante acá, como para dejarlo un poco este concepto lo más claro posible, es que mientras el mensaje que uno manda dice una cosa, muchas veces lo que transmitimos con nuestro cuerpo dice otra. Y esa diferencia se llama incongruencia, ¿sí? Y esa incongruencia puede deberse a muchísimos factores, como puede ser educación, como puede ser porque nos conviene también, ¿sí? Porque consideramos que así el impacto de la comunicación va a ser mejor, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Cuando la incongruencia, ¿sí? La incongruencia es una variable, por así decirlo, es algo que nosotros lo detectamos inconscientemente, y les voy a dar un ejemplo que creo que todos alguna vez en nuestra vida vivimos, sentimos y pasamos, que es cuando estamos con alguien, escuchamos a alguien y detectamos y decimos que hay algo que no nos cierra, hay algo que por así decirlo, no nos termina de convencer y no sabemos qué es. Bueno, justamente es que nuestro inconsciente procesó un montón de información que no llegó a nuestro consciente, a la parte consciente de nuestro cerebro, y nos da esta sensación, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que así como nos pasa a nosotros con los demás, a los demás les pasa con nosotros, ¿sí? Y bueno, esa es la importancia de poder ser congruente de lo que uno quiere y también debe transmitir. Ahora para pasar, vamos a disculpen, ahí está. Bueno, la diapositiva acá marca lo que principalmente expresa el comportamiento no verbal. La realidad es que hay muchísimas cosas más, pero no quiero tampoco llenarlos de información. Pero el acuerdo, desacuerdo, las preferencias y las emociones son muy visibles a través del comportamiento no verbal. Acá está la otra diapositiva. El contenido es lo que nos interesa decir, mientras que la comunicación no verbal es lo que realmente pensamos y muchas veces no podemos decir. Muchas veces sí, otras veces sí, pero generalmente por educación y por cuestiones culturales no lo hacemos. Bien, acá tenemos congruencia e incongruencia, ¿sí? Y pasamos, y acá está. Y esta es la parte que más interesa también, que son, bueno, hablando de comportamiento no verbal, ¿cómo lo detecto? Bien, si bien hay más canales, les vengo a traer los canales que más podemos reconocer vía una videoconferencia, por medio de una videoconferencia, que son la voz, ¿sí? El lenguaje corporal y la mirada. Bien, vamos a hacerle caso también a Nico y validar que venga bien por ahora la conexión y que me estén escuchando bien. Juliana, por ahora está todo en orden. Sí, te estamos escuchando súper. Perfecto, buenísimo. Bueno, cuando hablamos de estos canales, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que por medio de estos canales nosotros, y nos ha pasado muchas veces, que estamos, les voy a dar un ejemplo, van a comprar algo a un supermercado o a una casa de ropa, poner una casa de ropa, y la chica o el chico que nos atiende, mientras nosotros le hablamos y le transmitimos lo que estamos buscando, eh, está con el celular, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos sentimos? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Eso es una pregunta que si quieren ir respondiendo, eh, también compartir cómo se sintieron frente a esas situaciones en las que quieren interactuar con alguien y desde la comunicación no verbal, desde la mirada, la postura, ¿no les ha pasado nunca eso? Bueno, acá responden, sí, me ha pasado mucho, pero están hablando con otras personas del mismo local. Sí, claro, como si no les interesara el cliente. Exactamente. Perfecto, entonces acá tenemos, son actitudes que pueden denotar desinterés y que si bien uno no lo hace intencionalmente, en las conversaciones vía videoconferencias suceden. ¿Y cuáles son las razones? Principalmente porque entre
el cliente y nosotros tenemos una computadora, tenemos un aparato tecnológico, y detrás de ese aparato tecnológico hay un montón de cuestiones a las cuales uno tiene que prestarle atención. Como mencionaba Nico anteriormente, la atención del ser humano también es limitada. Tengo que aprender también a detectar cómo controlo y manejo la atención de la otra parte, pero también cómo controlo y manejo mi atención, porque si yo tengo que estar viendo, por ejemplo, que la videoconferencia esté saliendo bien, que las diapositivas estén bien, que el cliente esté entendiendo lo que le digo, por ahí, en un montón con un montón de cuestiones que tengo que manejar, pierdo la capacidad de demostrarle al cliente que estoy interesado en lo que me transmite. Y acá les voy a traer un ejemplo de algo que a mí me sucede y trabajo mucho, que es muchas veces, bueno, cuando realizo entrevistas vía Skype, obviamente que tomo notas de la entrevista y lo hago con la computadora, ¿sí? Porque es más rápido, porque es más práctico y porque a partir de esas notas uno puede realizar un informe, bueno, temas variados. Y algo que yo siempre aclaro al entrevistado, le digo, te pido disculpas si escuchás el teclado o parece que no presto atención, pero estoy tomando nota acerca de lo que vos me comentás porque es muy interesante, ¿sí? Y me ayuda a mí a poder armar tu perfil. Entonces, eso ya descontractura un poco y relaja, ¿sí? La situación de que el entrevistado pueda pensar, ah, bueno, no tiene interés, le estoy respondiendo y está haciendo otra cosa, está respondiendo un mail, está chateando con otra persona, ¿sí? Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿sí? Estoy plenamente metido, con muchísima atención, pero tengo que, mientras escucho, miro la cámara, tomar nota, ¿sí? Entonces es muy importante también entender que tenemos que detectar si lo que estamos haciendo en ese mismo instante puede denotar desinterés, ¿sí? Por otro lado, también hay otra de las situaciones en las cuales la persona, como pasó acá, que es algo muy normal en cualquier videoconferencia, empieza a haber problemas con la tecnología. Estos problemas con la tecnología generan que las personas prioricen escuchar, ¿sí? Que mirar. ¿Por qué? Porque cuando justamente en modo videoconferencia, la mejor y la mayor calidad de información viene vía auditiva, ¿sí? Entonces por ahí vamos a vernos y vamos a encontrarnos situaciones en que la persona, en vez de estar mirándonos, está con un oído cerca de la cámara. O inclusive lo podemos hacer eso nosotros también, ¿sí? Eso sucede porque muchas veces el sonido no es bueno, el video no es bueno, ¿sí? Entonces tenemos que buscar priorizar eh, ese canal de información. Así que eso también es para detectar, porque lo podemos hacer nosotros, y generalmente no hay problema si nosotros le transmitimos qué es lo que está sucediendo. Pero si no generamos esa empatía, por ahí la otra persona puede pensar que estoy distraído, que estoy mirando a otro lado, que estoy desconcentrado, ¿sí? Y por último, para remarcar en estas situaciones, tenemos el hecho, ¿sí? De que la gente se olvida que la cámara está prendida, ¿sí? Porque justamente es una lucecita roja o verde que tenemos enfrente de nuestra computadora y, y- y es como que nuestra atención se va a otras cuestiones. Por eso está bueno también detectar cuando nos sucede a nosotros, ¿sí? Que nos distraemos o que estamos mirando otra cosa, que justo estamos en la oficina y pasa alguien y nos toca la puerta, o todas esas cuestiones que hacen que nos olvidemos que la cámara está encendida y nos están mirando. Porque todo lo que venga en consecuencia de ese olvido, ¿sí? Puede ser interpretado como desinterés. Bien. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto acerca de la comunicación o situaciones que generen desinterés producto de la tecnología, puede preguntar tranquilo que lo vamos a ir contestando. Tenemos de hecho una pregunta de María Consuelo Bien, que María. dice, cuando el contacto es solo telefónico con el cliente, ¿cómo podemos moderar la voz para llamar la atención y que no se aburran sin entrar en exageraciones? Bien, el tema de la voz es algo que también, la voz es uno de los canales más importantes porque es uno de los canales más sensibles a los cambios emocionales, ¿sí? Cuando una persona está triste, la voz baja, cuando está eufórico, la voz sube, cuando está enojado también. Entonces, el tema del manejo de la voz también está en el tono y la velocidad, ¿sí?
el volumen, tono y velocidad. Entonces, muchas veces, para poder manejar estas interacciones solo cuando son vía telefónicas, y es algo que es muy importante destacar, es utilizar la velocidad para remarcar conceptos importantes, ¿sí? Es decir, bajamos la velocidad para remarcar conceptos importantes y la volvemos a aumentar, ¿sí? Para marcar conceptos que no son tan relevantes. El tener una voz como muy neutral y aburrida constantemente, monocorde, exacta esa era la palabra, tener una voz monocorde puede jugarnos en contra, ¿sí? Porque la otra persona se va a aburrir, eso es así. Entonces, imprimirle un poco también de nuestras emociones positivas colabora mucho, y entre eso puede incluirse un poco de humor, un poco de generar empatía por medio de preguntas, ¿sí? Y como mencionaba anteriormente, el uso de la velocidad, ¿sí? Y el tono en la interacción. No sé si pude responder esa pregunta o tenés alguna duda más, María. Bueno, mientras María responde, Vilma pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Hacer la presentación solo con diapositivas o dejarse ver en video? ¿Cómo debe ser ese porcentaje de tiempo de presentación y de dejarse ver? Y Eh, María Consuelo dice que sí es clara la respuesta, que gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, María. Vilma, en realidad también depende muchas veces de lo que uno quiere transmitir. Es decir, eh, si, si la información importante está en pantalla, por ejemplo, estoy mostrando un gráfico, claramente lo más relevante es que esté la diapositiva, ¿sí? Yo generalmente cuando hago diferentes tipos de capacitaciones por internet, lo que también genero es dividir la capacitación en momentos en los que hay diapositivas que necesitan ser vistas y visuales y momentos en los cuales la gente me necesita ver a mí. ¿Cuándo busco que la gente me mire a mí? Cuando busco el intercambio, ¿sí? En la interacción con los demás. Cuando busco transmitir experiencias, cuando busco transmitir pensamientos, cuando viene de mí, no desde un conocimiento teórico y puntual o conceptual que puede ser visto en una diapositiva. Recordemos que lo importante de la diapositiva es la información, ¿sí? Si la información que yo tengo en la diapositiva dejó de ser relevante para lo que yo estoy contando, entonces por ahí sea preferible poner la cámara y que nos estén mirando a nosotros. Eh, También para generar ese intercambio, ¿no? Listo. Listo, Vilma te dice que vale, gracias. Buenísimo. Bien, esto es... sí, discúlpame, Juliana, no, se cortó un poquitito ahí, no sé si tenías algo más para decirme. No, simplemente puse en mute el micrófono, que sé que a veces hay un poco de ruido acá, pero creo que no tenemos más preguntas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bien, y ahora, para también ir cerrando un poquitito, recordar que lo que es comunicación no verbal, y esto de notar interés en la interacción, también puede ser utilizado como por nosotros como una herramienta, ¿sí? Ver al cliente que está mirando para otro lado, ver al cliente que está desinteresado, que está utilizando el celular. Y acá me gustaría traer un ejemplo que me pasó hace muy poquito, casualmente, hará 2, 3 días, haciendo una entrevista por Skype, en la cual estaba entrevistando a una chica que veníamos muy bien en la entrevista, pero en un momento empezó a sonarle el celular como si fueran mensajes. A partir de ese instante, la chica se empezó a poner ansiosa e incómoda, ¿sí? Eh, y yo ahí detecté que estaba pasando algo, obviamente como era una entrevista de trabajo y ella debería haber estado en su trabajo, asumí que podía venir por el lado laboral, ya que se había pedido el día para poder hacer esta entrevista por Skype. Y ahí empecé como a regular más o menos a dónde iba la entrevista, porque perdía, ya en ese instante detecté que perdí la atención de la persona que estaba entrevistando. Y todo lo que venía después de esa ansiedad y esa incomodidad y esa tensión que ella tenía, no iba a ser relevante. Y tampoco me iba a dar información relevante a mí, ¿sí? Entonces, ahí lentamente empecé a llevar la entrevista más hacia un final, empecé a cerrar la entrevista,
lentamente y justo la llamaron telefónicamente del trabajo. Me pidió de cortar, que ella me iba a llamar en unos pocos minutos, así que cortamos la entrevista y ella me volvió a llamar después. Y yo le solicité que, bueno, que ya la entrevista estaba medianamente finalizada, que, bueno, que si tenía alguna duda la iba a contactar más adelante. Así que, obviamente, anoté las consultas y las dudas que me habían quedado y ya reagendé una charla, esta vez telefónica, no necesariamente con Skype, ¿sí? Porque ya detecté que también se le complicaba por Skype, por el tema de los horarios laborales, y con el teléfono por ahí va a ser mucho más práctico porque ella puede salir un poco de su oficina y hablar 5, 10, 15 minutos sobre los temas que quedaron pendientes. Así que esto de la comunicación no verbal y el comportamiento no verbal lo podemos utilizar nosotros a nuestro favor, y es algo que también mencionó Nico hace un rato, ¿sí? Para poder guiar y entender y llevar la videoconferencia, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta acerca de esto. Estamos acá escuchando y si no, bueno, seguimos con Nico. Creo que por ahora no hay preguntas. Perfecto, buenísimo. Entonces pasamos ahora con Nico, que ya va a ir cerrando y haciendo la conclusión. Muchísimas gracias, Juliana, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alan. Bueno, gracias Alan, y también gracias a todos por ir interactuando, ¿sí? En principio, ¿cuál sería la idea? Nosotros tenemos la intención de seguir interactuando con ustedes, haciéndoles llegar un pequeño resumen de los puntos clave de esta charla, ¿sí? Así como también que ustedes se sientan libres para hacernos consultas y favorecer ese canal, ¿sí? Entonces después probablemente les esté llegando la presentación y algún pequeño resumen de los tips, ¿sí? Para que los tengan ahí agendados. Juli, ¿se me escucha bien? Sí, te estás escuchando bien. Perfecto. Un tema más, un aviso parroquial adicional es el siguiente, ¿sí? Junto a la gente de Talento TI, que digamos, venimos trabajando en algunas rondas de capacitación, es que estamos haciendo un pequeño taller respecto a cómo llegar a los decisores de compra, ¿sí? Básicamente implica cómo burlar las barreras que pone la gente para que nosotros no podamos presentarles nuestra propuesta de valor, ¿sí? El taller lo voy a estar dando yo, ¿sí? La idea es, va a estar ahí por correo, obviamente Liliana Amaya y la gente de Talento TI gestionando las inscripciones de aquellas personas que se quieran inscribir, e igualmente, de todas maneras, por si a alguno le interesa, junto con la información, con las diapositivas, con una pequeña conclusión, les va a llegar el link para pedir más información o inscribirse. La verdad que nada, en principio también agradecerles a ustedes, ¿sí? Por la paciencia. Les soy honesto, estuvimos sin internet hasta hace un rato, y lógicamente el canal de contingencia que tenemos, que es el modem, digamos, de por telefonía o por chip, no lo podíamos hacer funcionar, así que llegamos justito. De ahí la dificultad en términos también de audio y de menor calidad del audio, con lo cual les pedimos disculpas y también les recomendamos fuertemente que verifiquen los canales de contingencia antes de llamar a un cliente de manera recurrente para que no les pase, ¿sí? Nada, esa es la idea. No queremos quitarles mucho más tiempo. Obviamente, vamos cerrando con una ronda de preguntas de cualquier duda general que les pueda haber quedado, ¿sí? Así que, Tenemos dos preguntas. Una de Brian que dice, ¿cómo se debe posicionar la cámara? ¿cómo se debe posicionar la cámara? Eso es una buena pregunta para Alan. Sí. Ahí se me escucha. ¿Vuelve a hablar, por favor? Sí, ahí se me escucha, Juliana. Sí, ahí te escuchas bien. Siempre se recomienda la cámara
es muy importante detectar lo que hay en el fondo y que siempre, que no haya cuestiones que puedan distraer, ¿sí? Muchas veces sucede que hacen videoconferencias en salas vidriadas y mientras uno está hablando, atrás pasa gente y pasan un montón de cosas, y eso también son distractores que no están buenos. Un fondo color blanco o de un solo color, con a lo sumo algún cuadro, pero que no genere muchas distracciones, ¿sí? Que el foco sea la persona que está hablando, no que el foco sea lo que está detrás de la persona que está hablando. Y en cuanto a a lo que apunta la cámara, con que esté la parte superior y que se vea bien la cara, es suficiente, ¿sí? Recordemos que también, tampoco esto termina siendo como si fuera, por así decirlo, una grabación de un video sobre algo o un show de televisión. No, no, lo importante es que lo vean a uno, que se pueda ver los rasgos, lo que uno comunica, ¿sí? Y con eso es suficiente, ¿sí? Tampoco hay que hacer todo un paneo total de la persona. Sí, con que se vean un poco las manos está bien, porque las manos también denotan, digamos, cierto grado de interés, ¿no? O sea, en términos de que si estoy tomando nota, la persona va a ver que estoy tomando nota y le aviso, y a su vez, un buen indicador de que te estoy prestando atención es poner, digamos, la mano en el mentón o cuestiones así que pueden complementar. Como decía Alan, que se vea bien la cara sin estímulos de fondo, y yo diría así, de la parte superior del pecho para arriba, digamos, muy poco Sí, de la parte del pecho para abajo de la cintura casi no se Claro, justificaría que... también es la posición regular en la que uno está sentado en una silla frente a un escritorio. Listo. Edgar pregunta, dice una duda. Casualmente esta semana estuve en una charla de exportaciones a Alianza del Pacífico. Los expositores todos mencionaban que en los países que manejan, o sea, México, Chile y Perú, era absolutamente necesario ir, que la gente te vea. ¿Realmente es posible vender software vía remota? Bueno, a ver, la gente que lo ha logrado, o por lo menos las veces que yo lo logré, tiene que ver con la cantidad de interacciones y la cantidad de personas que vos podés interactuar. A ver, soluciones que obedecen para que son para un solo dueño de un proceso es más fácil y es posible. ¿Sí? Por ejemplo, una herramienta que te mida el retorno de inversión publicitaria a través de, no sé, Big Data para marketing. Entonces, si es de un tema de un solo departamento, es más fácil. Lo que suele complicarse, y más aún en los países más de Alianza Pacífico, ¿sí? Es vender cuestiones de manera remota que son cross a muchos departamentos. ¿Sí? Porque básicamente tenés que convencer. Si querés vender un RP a una empresa, que por ejemplo, que es algo que es cross a muchas unidades de negocio, tenés que convencer al contable, tenés que convencer al de manufactura, tenés que convencer 10 tipos y por teléfono no lo vas a lograr. ¿Sí? En cambio, si vos podés generar una conexión de muchas interacciones de modo remoto, total o casi totalmente remota, con una persona dueña de un proceso, ahí ya la cosa es más personal y se puede hacer. Eh, no es fácil, pero las veces que yo lo he logrado han sido más que nada con cuestiones que hacen a un solo dueño de un proceso, o que lo comparte con al menos una persona más, o si no, siempre lo he hecho a través de canales, ¿sí? A través del desarrollo de canales y el complemento a una presencia local desde el exterior, que también ese complemento se hace a través de los medios virtuales, ¿sí? No sé, Edgar, si la respuesta fue correcta o en realidad si te parece que está contestado, tienes alguna duda adicional. Vale, mientras respondo, no, Edgar dice que sí, que gracias. Moisés pregunta, ¿en una reunión virtual es más importante generar interés o crear una necesidad? Depende del grado de... En realidad hay un tipo que se llama Chet Holmes, que después les puedo pasar información, que dice que realmente interesados en tu solución están el 3% de las personas, de los clientes, ¿sí? Y quizás hace poco otro 6% se lo preguntó. El resto le tenés que crear de alguna manera
la necesidad, ¿sí? Pero tiene que partir a través de un interés de interactuar. A ver, son dos términos que son súper, que solapan muchísimo, ¿sí? En definitiva, vos tenés que despertar el interés para que el tipo interactúe con vos mientras te haces la idea de que tenés la necesidad, ¿sí? Probablemente el tipo de contactos no te esté buscando todavía, o hay una probabilidad de 1 en 10 de que te esté buscando con suerte, o que te haya buscado hace poco, o algo como lo que estás vendiendo, ¿sí? Y si no te estás haciendo la idea de que te va a comprar. Entonces, tenés que generar el interés en que el tipo quiera explorar qué tan fuerte es esa necesidad. Realmente el flujo, hay otro tipo que se llama Bob Apollo, que si me escribís específicamente, ¿cómo es el nombre? Edgar era la persona que había preguntado, Juli. Moisés. Moisés, disculpe. Si me haces la pregunta específicamente, te paso bien cómo manejan Chet Holmes y Bob Apollo este tema, que son dos tipos que saben mucho de esto, pero básicamente es muy difícil que el tipo ya tenga la necesidad en la cabeza de comprarte en el momento en que lo llames. Si no la tiene, tiene que tener interés en explorarla. Y para explorarla es interacción, interacción, armamos un caso de negocio, retorno, KPIs, estamos presentando dentro de la organización, etcétera, etcétera. Yo diría que es un poco de cada una. Para que interactúe, tenés que generar primero interés en interactuar hasta que se vaya armando la necesidad. Priorizaría el interés. Vale. Oscar pregunta, ¿cuál es el tiempo ideal como máximo y mínimo para una presentación sin que se llegue a perder la atención con el cliente? Disculpa, me meto para contestar también porque desde un punto de vista cognitivo, las personas tienen una capacidad de atención de unos 40 minutos continua, ¿sí? Después ya es normal que la atención caiga. Así que generalmente también es importante tener en cuenta eso para no armar presentaciones ni reuniones que duren tanto, porque si después de los 40 minutos las personas empiezan a demostrar desinterés o que están cansadas o distraídas, por ahí no es tanto la persona en sí, sino una cuestión más cognitiva. Sí, la capacidad cognitiva llega hasta 40, también está un desafío, conclusiones intermedias o datos de valor o preguntas abiertas o conclusiones relevantes en el medio para mantener esa capacidad cognitiva lo más alta posible. ¿Sí? Yo no recomendaría más de 40 minutos tampoco, No, no, no. de manera virtual. Sobre todo porque la atención es más difícil de captar y mantener de manera remota. Listo. Claudia pregunta, ¿nos podrían recomendar cuáles herramientas podrían ser las mejores y más fáciles de manejar para el cliente en estos procesos virtuales? Eh, ¿Eso está referido a herramientas para interactuar o qué tipo de herramientas? ¿Herramientas de conferencia virtual? ¿Herramientas de telefonía? ¿A qué tipo de herramientas se refiere? Sí. Bueno, esperemos a que Claudia nos responda. Sí. Entonces, hace poco empecé a usar Zoom y está bastante buena. Está buena. Porque sobre todo te manda un link y te conectas directamente, lo cual hace más fácil conectarse. Lo que está pasando mucho es que la gente, digamos, tenés varias iteraciones, ¿no? Porque vos querés arreglar un Skype y primero tenés que ajustar el horario, una vez que ajustaste el horario, después le tenés que volver a escribir para que te pase el usuario. En cambio, con Zoom, Zoom, que es gratis, directamente le mandás el link y se conecta. Y es gratis, no es que tenga un convenio ni nada. Creo que no sé si Claudia todavía estás con nosotros, pero bueno, yo creería que, pues meto la cucharada, yo creería que sí, son como plataformas de pronto, em, ese tipo de herramientas. Ah, Claudia está acá. Claudia, ¿nos podrías aclarar cuáles de las que quería saber? Ah, vale, dice, sí, son plataformas, nosotros trabajamos con
TeamViewer, pero a veces resulta difícil para el cliente conectarse por cambios de versión y demás. Claro, TeamViewer no es más para control de pantalla y creo que está más orientado a acceder virtualmente o un VNC o algo así. No sé si es una herramienta tan comercial. Eh, yo te recomendaría que uses alguna que sea más simple. No quiero caer en algo así más tendencioso, pero Zoom me parece que está bueno. Lo entendés rápido, o sea, es fácil de entender. Directamente cuando agendás la conferencia le mandás el link y el tipo ya directamente se comunica, lo mismo que el Hangouts de Google. Pero todo lo que requiera o instalar un software, o instalar un plugin, o algún acceso de usuario o algo, te agrega más iteraciones y lo vuelve un poquito más complejo. Listo, Claudia agradece y creo que no tenemos más preguntas. Bien, bien. Bueno, vamos a dar los 3 segundos de oro para esperar más preguntas. 1, 2, 3. Bueno, de nuestra parte, agradecerles de sobremanera porque vimos que la cantidad de asistentes fue regular de principio a fin. Es el único indicador que nosotros tenemos. Ahora, que ustedes estén con la conferencia prendida y mandando correos, eso no lo podemos ver. Pero lo que sí nos reconforta, y es algo positivo, es que la cantidad de asistentes se mantuvo regular eh, a lo largo de todo el seminario web, así que les agradecemos muchísimo la atención. Van a estar recibiendo una pequeña conclusión de estos temas. Nos gustaría que nos agreguen a LinkedIn, ¿sí? Alan es Alan Longo, ¿sí? Aquí en el chat. Y yo soy Alan Longo. Yo soy Nicolás Elizarraga. Sería buenísimo que nos agreguen a LinkedIn como para seguir en contacto. De igual manera van a recibir las diapositivas, una pequeña conclusión y también un link para el que le interese participar de la capacitación que vamos a estar dando a partir de la próxima semana. ¿Sí? De nuestra parte, eso fue todo. Juli, no sé si quieres comentar algo, hacer algún cierre más protocolar. Bueno, no, pues acá los últimos comentarios. Vilma dice que muchas gracias por la información compartida, que esperan más temas pronto. Sonia está preguntando que si se puede grabar, sí. Y pues también recordarle a todos, nosotros todos los webinars que tenemos siempre los estamos grabando y las memorias, tanto la grabación del webinar como las presentaciones, quedan alojadas en nuestra página web, entonces los invitamos también a que ingresen y bueno, ahí encontrarán todo el material. Y bueno, no, pues Nico y Alan, muchísimas gracias, súper interesante y bueno, lo que decías, Nico, la audiencia estuvo bastante constante, lo cual siempre será un buen síntoma. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias, por acá la gente sigue agradeciendo. Viviana dice que le gustaría saber si se hará una conferencia para la prospección vía telefónica. Sí, en realidad va a ser un seminario tipo GoToMeeting también, pero va a tener cámara, porque en los momentos de interacción y preguntas, la idea es que podamos tener un contacto más directo. ¿Sí? O sea que también me van a ver a mí, digamos, mientras lo veo. Correcto, es virtual, pero con interacciones también. Nos están llegando, nos explotan, ¿eh? Está llegando mensaje de Claudia agradeciendo, Vilma agregándonos. Vilma estaba preguntando, ¿Alan es Alan Gastón Longo en LinkedIn? Así es. Sí, así es. Se reveló el segundo nombre oculto. Sí. Gastón. Vale, bueno, no, acá las personas siguen agradeciendo. Bueno, no, pues Nico, Alan, muchísimas gracias de nuevo. Y todos también muy invitados, como les decía Nico, al próximo taller de contacto con decisores de compra, va a estar súper interesante.
Y bueno, todavía hay tiempo de registrarse, así que si están interesados pueden hablar con Liliana en el correo que les aparece en pantalla. Muchas gracias de nuevo y feliz día para todos. Bueno, feliz día para todos. Gracias, Juli, y gracias a todos. Y nos vemos pronto. Muchos éxitos y mucha suerte.